Continuamos, soy la doctora Jimena Aguilar y continuamos con la clase. Aquí tenemos una situación que es un problema laboral, que puede ser el inicio para realizar una investigación. Aquí vemos al trabajador que no tiene una adecuada iluminación. Vemos que también se encuentra trabajando posiblemente con conexiones eléctricas sin luz, muy peligroso. Además vemos que él se encuentra fumando, entonces puede desencadenar algún episodio que puede llevar, digamos, a lesionar al trabajador. Vemos que tampoco está cubierto totalmente. Y vemos también algunas posturas en relación a su trabajo que están inadecuadas y puede predisponer algún accidente laboral. El problema en esta situación es insalubridad laboral. Vemos, aquí tenemos otra situación laboral donde identificamos bastante polvo. Tenemos algunas actitudes, posiciones inadecuadas para la realización de un trabajo. No identificamos bioseguridad adecuada para los trabajadores. Tenemos un ambiente muy desordenado, tenemos conexiones eléctricas que se encuentran también desordenadas. Tenemos una situación laboral peligrosa. En el ámbito laboral, en ciencias de la salud, en el área médica, identificamos también otro problema que es la automedicación. La automedicación que puede tener repercusiones muy graves para la vida de los pacientes. Aquí tenemos dos problemas. En la parte del fondo identificamos un problema en relación al manejo de residuos hospitalarios. Puede ser también que el hospital que ustedes trabaja o en el que se encuentran realizando sus prácticas, ustedes identifican que no hay un manejo adecuado de los residuos hospitalarios. Ese también es otro problema. Vemos también que en la práctica podría también relacionarse con la identificación de problemas como inadecuada aplicación o una aplicación que no cumple con las adecuadas técnicas de aplicación de inyectables, ¿no? Con repercusiones sobre la vida de la paciente. Entonces, cuando tenemos e identificamos un problema, nos cuestionamos, ¿dónde podemos identificar los problemas? ¿Dónde se encuentran los problemas? Los problemas se encuentran a todo nivel, se encuentran en la experiencia, en diferentes ámbitos, en el ámbito social, laboral, educacional, interfamiliar, etcétera. Podemos identificar los problemas también en innovaciones, cambios sociales, en las reformas educativas que tienen algunas repercusiones no tan benéficas en los estudiantes, reformas laborales. Podemos identificar también problemas de investigación cuando asistimos a seminarios, leemos artículos y vemos que algunas prácticas que nosotros realizamos se han actualizado y nosotros tenemos que tomar en cuenta esas situaciones para cambiar algún tipo de estrategia o técnica que utilizamos. Podemos identificar también problemas de investigación cuando leemos investigaciones, cuando estamos frente a discusiones entre expertos que tienen algún conocimiento producto de la investigación que de repente nosotros no lo sabíamos aún. Sin embargo, también pueden constituir un problema. Entonces, los problemas se encuentran en diferentes ámbitos. Esos problemas, luego de la identificación, debemos contextualizar, es decir, debemos realizar una descripción de los antecedentes del problema en relación a los síntomas, los efectos inmediatos y futuros que tendrá ese problema, cómo se comporta ese problema. Tenemos que buscar bibliografía en relación a indicadores de ese problema. Debemos identificar las causas probables que generan esos problemas, los datos cronológicos en relación a ese problema. Luego tenemos la valoración del problema. En la valoración es importante que nosotros utilicemos criterios para ver si es posible, si vale la pena realizar la investigación en base a ese problema. Los criterios son la magnitud, relevancia, impacto, factibilidad y vulnerabilidad. Entonces nosotros
Valoramos nuestro problema en base a estos criterios. Nuestro problema que pretendemos investigar cumplirá con el criterio de magnitud, relevancia, impacto, factibilidad y vulnerabilidad. ¿Qué es magnitud? Es decir, nuestro problema de investigación, ¿a cuántas personas afecta? ¿Qué grupos de la población se encuentran afectados? ¿Tiene una importancia cuantitativa el problema? Por ejemplo, problemas de investigación que toman en cuenta el binomio madre-niño son importantes porque tienen una repercusión cuantitativa. También los problemas que tienen que ver con procesos infecciosos prevalentes también son importantes. ¿Quiénes se benefician? Para ver el criterio de relevancia. ¿Será posible, importante para la sociedad realizar esa investigación? ¿Será importante? Entonces preguntarnos. ¿Esos trabajos referidos al binomio madre-niño beneficiará a alguien? ¿Será importante? Posiblemente la respuesta es sí, porque recordemos que el binomio madre-niño es una población que tiene una magnitud considerable y también una importancia, porque involucra a un grupo social muy amplio. En el caso de la relevancia también podríamos realizar o plantear un problema en relación a la utilización de medidas de bioseguridad o protección de bioseguridad en la población en general ante problemas infecciosos o enfermedades infecciosas. ¿Quiénes se beneficiarán si la población utiliza medidas de bioseguridad? ¿Será importante para la sociedad utilizar medidas de bioseguridad cuando se están produciendo situaciones de epidemia o pandemia? En este caso, sí, la respuesta sería positiva. El impacto. ¿Cuál será la aportación práctica teórica? ¿Tendrá impacto nuestra investigación? Si volvemos al ejemplo e indicamos la aplicación de normas de bioseguridad ante situaciones de pandemia y epidemia, ¿tendrá un aporte práctico? La respuesta será sí. Un aporte teórico también. La factibilidad. ¿Se tienen los recursos económicos, humanos, materiales de infraestructura para realizar la investigación? ¿Tenemos el conocimiento para recoger, analizar e interpretar los datos? ¿Se tiene el tiempo suficiente para finalizar el proyecto? Entonces hay que cuestionarnos, ¿no? Entonces muchas veces aquí las respuestas pueden ser positivas, ¿no? ¿Se tienen los recursos económicos? Es posible que sí. Por el momento es posible que no tengamos los conocimientos suficientes, pero eso se puede subsanar actualizándonos, buscando mayor información. ¿Tendremos el tiempo suficiente? Por ejemplo, algunos trabajos que quieren realizar sus compañeras, lo quieren realizar, por ejemplo, en el trópico, ¿no? Vemos que a futuro tendrán dificultades para ir al trópico y hacer sus clases al mismo tiempo. Entonces, eso ya altera esta valoración, ¿no? Es un criterio que puede estar negativo. La vulnerabilidad. Muchos problemas de investigación pueden tener limitantes para llegar a una investigación final. Sin embargo, hay que cuestionarse. Si tuviera esas limitantes, ¿es posible subsanarlos? Si la respuesta es sí, pues podemos proseguir con ese problema de investigación. Pero si la respuesta es no, habrá limitantes, pero no podré solucionarlos, entonces es mejor pensar en otro problema de investigación. Cuando terminamos la identificación, la contextualización y la valoración del problema de investigación, debemos formular el problema. Para formular el problema debemos utilizar una preposición en futuro. Debe estar en interrogación, debe utilizar variables, debe evitar la ambigüedad, es decir, debe estar muy bien circunscrito en tiempo, espacio y persona. No olvidar estos criterios. Debe estar bien ordenado en relación a las variables, en orden de importancia. Debe utilizar conectores. Debe utilizar una variable dependiente e independiente. No debe utilizar juicios de valor. Vamos a ir con el siguiente ejemplo que cumple con esos criterios. Preposición en futuro. ¿Cuál será
el impacto de las variables, cuáles son consumo de gaseosas en el estado nutricional, variable independiente y variable dependiente, de los estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Simón en el año 2014, ¿verdad? Entonces aquí este ejemplo de formulación de problema de investigación se encuentra bien hecho, cumple con los criterios. Entonces ustedes tienen que ir armando una pregunta de investigación que cumpla con los criterios. Podrán ver esta como ejemplo. Aquí tenemos otro problema de investigación que indica cuáles serán los factores determinantes de la hipertensión arterial en el Hospital Clínico Viedma de Cochabamba en la gestión 2015. Este es un trabajo retrospectivo que utiliza la preposición en futuro, se encuentra en interrogación, identificamos las variables, identificamos muy bien el lugar, establecemos de manera precisa dónde se realizará, cuándo se realizará. Aquí incluso podríamos agregar el grupo poblacional. Tenemos aquí otro ejemplo. ¿Cuál será la relación de producción y estado nutricional de los trabajadores de la empresa Fanexa en el periodo comprendido del 2015 al 2014? Aquí, por ejemplo, tenemos la preposición en futuro. Tenemos dos variables, producción y estado nutricional, variable dependiente, variable independiente, en quienes trabajadores de la empresa Fanexa, cuando en el periodo del 2010 al 2014. Entonces, esta pregunta de investigación también cumple con los criterios. Aquí tenemos otra. ¿Cuáles serán los factores de riesgo psicosociales a los que se expone el personal médico de la Caja de Salud de la Banca Privada Regional Cochabamba en la gestión 2015? Entonces, aquí tenemos diferentes ejemplos que nos pueden guiar hacia la realización de nuestra primera pregunta de investigación. Vamos a volver un poquito con un detalle que les había indicado. Las preguntas de investigación no deben utilizar juicios de valor, no deben tener. Por ejemplo, esta pregunta de investigación tiene juicio de valor, no es adecuada. Dice, ¿cuáles serán los factores asociados al incumplimiento de la toma de Papa Nicolau? Aquí, por ejemplo, tenemos ya un juicio de valor, no es adecuado. ¿Cuáles serán los factores asociados al incumplimiento de la toma del Papa Nicolau? ¿No? Entonces, aquí el juicio de valor, esta pregunta de investigación, no es adecuada. Lo correcto hubiera sido cuáles serán los factores asociados a la toma de Papa Nicolau en la población femenina en edad fértil que acuden al centro de salud, a la LAI en la gestión 2019 a 2020. Esa podría ser una pregunta de investigación adecuada. Entonces, a tomar en cuenta, ¿no? Los juicios de valor no son recomendables. Entonces, aquí tenemos varios ejemplos. Ustedes deberán armar su pregunta de investigación en base a estos ejemplos. Léanlos detenidamente y armen su pregunta de investigación de acuerdo a estos criterios. Es importante recordar que la definición del problema y la formulación de los objetivos son la base, el eje y el punto de partida fundamental para cualquier investigación, y en la medida en que los objetivos estén bien formulados será más fácil de planificación y ejecución. Entonces, por favor, revisen muy bien hasta este punto. Posteriormente respondan las preguntas del cuestionario en base a lo que hemos aprendido el día de hoy, y estén atentos a la tarea que les dejo para la próxima semana. Hasta pronto.